bueno, durante una época, en un periodo entre los años 50, la prohibieron en cine, no pudo trabajar en cine, no pudo desarrollar su carrera cinematográfica, ya lo único que había hecho era La Guerra Gaucha. No, perdón, Pampa Bárbara, con Petrone. Y bueno, eso también, a mí me sirvió bastante el hecho de... El sentir primero que mi tía tenía un talento impresionante y que yo durante un tiempo, sin duda alguna, tuve que ser el sobrino de, y como había sido el hijo de, y como mi tía también había sido la hija de Juan Beil. Pero después, cuando ya cobré identidad propia para la gente y cuando mi tía decía, ya no me llamaba es mi sobrino, sino decía yo soy la tía de... La tía. que además fue muy gracioso, porque yo tampoco eso lo pude asumir nunca. Yo no, para mí fue siempre un orgullo mayúsculo ser sobrino de Luisa, ¿no? Eso no me rebajaba, al contrario, me daba mérito, me daba capacidad. Pero recuerdo que mi debut teatral, estaban sentadas en tercera fila mi mamá, mi tía y mi abuela. Mi mamá fue la última vez que se levantó, porque ella estaba ya enferma, tenía cáncer, y fue la última vez que se levantó de la cama y vino a verme. Y estaban las tres ahí sentadas, y yo hacía de protagonista, uno de los tres protagonistas de una obra de tres, ¿no? Pero llevaba un peso bastante fuerte dentro de la obra. Y era mi debut, yo había hecho la terciaria, y así como había recibido el título, lo había metido abajo del colchón y... Leí una cosa en un diario que llamaban a concurso a actores jóvenes para cumplir el rol de protagonista de una obra. Me presenté, había como 60 o 70 chicos y me eligieron a mí. Y bueno, a partir de ahí, de la noche a la mañana, quiero decir, yo venía del rechazar totalmente lo que fuera teatro. Yo nunca iba a ser actor. Además, mi familia tampoco me lo apoyaba ni me lo incentivaba. Preferían que fuese profesional de otra área. Y bueno, estaban ahí y terminó la obra, aplaudió mucho el público y yo las miré a ellas así medio de reojo y vi que estaban aplaudiendo y estaban muy emocionadas. Y entonces estaba esperando que llegara al camarín cualquiera de ellas, pero iban a tardar mucho porque a mi mamá había que ayudarla, ¿no? Y entonces llega al camarín, el primero que llega al camarín es un señor bajito, calvo, me abraza, emocionado, con lágrimas en los ojos, me abraza, me dice, Miguel, estuviste excepcional, pero como tu tía. Ese fue mi debut en teatro, o sea, me asignó. Pero yo nunca lo tomé como que había que luchar con un fantasma tan poderoso, ¿no? A lo sumo, incluso le decía, porque mi tía me decía, ¿por qué no te pones Beil? ¿Por qué, si vos sos un Beil, por qué no te pones...? No, mi apellido paterno es Solá. ¿Por qué no pones, si la tradición es, los Solá fueron todos músicos, pero los Beil eran actores. ¿Su padre qué hacía, Miguel? Mi papá era boletero del Teatro Maipo, era jefe de boletería del Teatro Maipo. Pero era concertista de piano, había sido luthier cuando joven, como sus tres hermanos y su padre. Y bueno, y yo le decía que no, que el apellido me lo iba a ganar, que algún día pero ya no. Su primer éxito importante, digamos, bueno, que lo lanza al conocimiento público es esta obra de Peter Schaffer, ¿no? Que fue Ecus, sí. Creo que dirigido por Madame, Cecilio ¿no? Madame, sí, claro. Sí, ese fue... Ahí, digamos, salto del escenario a la platea, me instalo en la gente. Es muy sentido ese personaje. Primero por el personaje, segundo porque trabajé con un compañero excepcional, pero excepcional a todo nivel humano, que me aguantó además el temperamento joven, porque yo era muy fogoso cuando era... Y siempre además me
me lo incentivó, me dijo no dejes nunca de ser así. O sea, es una de las personas de las cuales tomé ejemplo en mi vida, se llama Duilio Marcio. Y bueno, y ahí tuve la suerte de, primero de hacer el personaje y después que se fijara mucho en mí, tanto la crítica como los jurados de los premios, como el público. Además, Ecus la vieron 500.000 personas. 500.000 personas. Sí. Y la vieron en el término de 1 año y 7 meses, 500.000 personas. Va a ser un año muy difícil, ¿no? Un año que la gente tenía necesidad de que pasaran cosas buenas, ¿no? Sí, sí. Creo que fue en 78, 76. Por ahí. 76. O sea, en plena... Fue temporada del 76-77. En plena hecatombe, ¿no? Sí, del país, ¿no? Sí. Y bueno, y se interrumpió justamente porque nos pusieron una bomba en La Plata. ¿Ah, sí? Y entonces el productor decidió levantar la temporada, de paso se olvidó de pagarnos lo que nos debía. Y bueno, ahí comenzó ya otra etapa de mi vida, pero yo tengo un recuerdo muy fuerte de Ecus. La verdad que fue un trabajo donde yo sentí que estaba haciendo un buen trabajo, donde dejaba el alma, porque dejaba el alma. Se llegaron a hacer 3 funciones de Ecus, que era una obra que duraba 2 horas y un poco, y que era agotadora. Y después no se bajó más, después hubo varias obras de teatro más, ¿no? Sí, El Hombre Elefante. Camino Negro, El Hombre Elefante, sí. Varias de las cuales fueron éxitos Sin también testigos. Testigos. Sin Testigos, después hice Mosqueteros y ahora El Diario de Adán y Eva. Y una obra suya que se llamaba Algo en el Fuego, algo semejante. Algo en el Fuego. Sí, bueno, esa era con mi grupo, La Típica en Leve Ascenso. Proponíamos un sistema de trabajo como no vivíamos cerca, vivíamos distanciados más o menos, algunos hasta 100 kilómetros, sí. Ensayábamos por teléfono. Que ahí aparece su padre, porque es musical también, ¿no? Sí, ahí aparece mi papá. Era teatral y musical, sí. ¿No? Y bueno, yo escribía los textos, la poesía, las letras de las canciones, algunas músicas, pero la idea era que nos comunicábamos por teléfono todo lo que íbamos haciendo. Entonces llegaba un día en que contratábamos un teatro, contratábamos los instrumentos, el sonido, y aparecíamos ahí en el teatro y hacíamos nuestra primer función, que era nuestro primer encuentro delante de la gente. Y el espectáculo siempre se iba armando con la gente. Hicimos más de 20 espectáculos de esa manera. Y después ya La Típica se disolvió, hicimos otro grupo que se llamó Alma, después hicimos otro grupo más, y ahora hace ya 2 años que no nos juntamos para hacer música, pero de vez en cuando sigo componiendo. ¿Y usted qué es lo que toca usted? Yo manoseo la guitarra y trovo. Pero lo hago bien, lo hago bien, lo complemento bien el trabajo de otros que tienen talentos específicos para hacer determinadas cosas con la música, ¿no? Y Raro Humano Mes también ha sido recordemos, Leirado... Arana Grandinetti. Y después claro. Se incorporó Jorge Marrales. Jorge Marrales, claro. Sí, además fue una lucha muy ardua, queríamos mostrar que podíamos hacer lo que queríamos, no condicionado. Con Manuel González Gil dirigiendo, escribiendo. Nosotros 4 éramos el grupo actoral. Manuel era, y en su origen estaban también incluidos dentro de Errare, Willy Gulich y Juan María de Urquiza como productores. Bueno, después el tiempo fue decantando diferentes necesidades en cada uno y bueno, ellos hicieron Los Lobos, nosotros hicimos El Diario de Adán y Eva, y en el verano por diferentes criterios como para desarrollar el grupo y la tarea grupal, nos separamos. Por un lado quedaron Darío, Juan, Hugo y Jorge, y por otro lado quedamos Manuel y yo. Pero fue una época muy linda, muy bella, además... Usted siempre las empresas en que usted se ha empeñado nunca han sido de las fáciles, ¿no? Nunca han sido de las lógicas, entre comillas, ¿no? Usted siempre ha tenido capacidad de riesgo, ¿no? Sí, en todo sentido, inclusive en su actitud frente a la sociedad
frente a la vida, usted ha sido una persona siempre de posiciones claras, ¿no? Sí, lo que ocurre es que yo creo que no puedo separar como ciudadano lo que he elegido ser como artista, ¿no? O sea, para mí es una misma cosa. De todos modos, sí, yo no, por lo general no estoy trabajando sobre temáticas que tengan que ver con mi posición ciudadana. Sí, los personajes que por lo general me tocan en suerte hacer o que elijo hacer tienen una opinión ya definida con respecto a la vida, ya sea desde el paramilitar de asesinato en el Senado de la Nación hasta el viejo Dalmacio del diario de Adán y Eva. O sea, tienen una posición tomada en la vida, pero no... Mi posición como ciudadano excede eso porque y su posición le ha granjeado momentos difíciles, ¿no? Usted ha tenido prohibiciones, acaba de decir, de amenaza de bomba. No, de amenaza de muerte, de bomba. Sí, pero esos, digamos, son los riesgos de una sociedad que aún no abandona Troglodia, ¿no? Eso es el riesgo de vivir, digamos. Tampoco ha sido tan grave como otros artistas que han tenido que fugarse del país, que han tenido que exiliarse, que vivir otras realidades que además algunos los han alimentado mucho, esas realidades, y a otros los han matado, como a Politi, qué sé yo. Sí. Y otros la han sufrido de tal manera que se han lavado internamente. Y algunos no se han podido recuperar nunca, ¿no? Sí, unos no. Nunca se puede recuperar. No, es que... De una u otra manera... ¿Cómo poder aceptar que un dedo te diga usted no, fuera? ¿Cómo, o que además si no es fuera te matan? ¿Cómo se puede aceptar eso? ¿Cómo un ser humano puede asimilar una cosa así y seguir un curso normal de vida? Esto hablo independientemente de lo que sea la ideología de cada uno. Sí. El hecho de coaccionar, ya estoy hablando de poner una bomba, de amedrentar con un revólver, de agarrar a una persona y torturarla, de hacerla desaparecer, de agarrar a un tipo indefenso entre tres a golpes y romperle la cabeza. O sea, ¿cómo un ser humano puede, o que ser amenazado, asimilar eso y seguir una vida normal? Ya no sé. Hace rato usted hablaba de qué manera la aceptación del otro como diferente era algo que a uno no podía enriquecer. Usted está dando el ejemplo absolutamente opuesto, ¿no es cierto? Claro. De la gente que vive que el hecho de ser diferente, pensar diferente, opinar diferente, lo transforma en un enemigo. Sí. En un enemigo al cual hay que eliminar o prohibir o echar, pero porque se corre el riesgo, de todas formas hay que eliminarlo. Porque se corre el riesgo de aprender. Es decir, lo terrible en este caso no es que el enemigo venía a asaltarte tu casa. No, el problema era que si vos te enfrentabas demasiado con el enemigo y podías llegar a un diálogo y podías llegar a verlo al otro como ser humano, por eso que hace cuando secuestran a alguien, por ejemplo los de ETA o algo, y lo meten en un pozo durante 1 año y medio y no le ven la cara y no quieren escucharle la voz. ¿Por qué? Porque en cuanto algo en la conciencia le empieza a decir que eso es un ser humano, o lo matan o lo dejan libre. Porque no hay término medio con eso. Si uno toma conciencia de lo que se está haciendo un ser humano, es decir, hay algo que tampoco se puede vivir después normalmente. En este caso, estos tipos, desgraciadamente, pensaron siempre que lo diferente podía llegar a enseñarle algo a uno en la vida. ¿Y cómo aceptar lo que es diferente si uno se ha preparado tanto para luchar contra todo aquello que lo saque de su cuadrado mental, de su cuadrado sensible? Pero bueno, tenemos mucha escuela de eso, ¿no? Yo tengo la impresión de que usted, Miguel Ángel, no solo fue una persona importante en la oposición a eso, sino que también luego de terminada la dictadura y empezada la democracia, usted ha sido siempre un vigilante de aquellos residuos, ¿no?, que inevitablemente quedan en la sociedad, inevitablemente quedan en la sociedad porque la presión ha sido muy potente.
pero que usted no ha dejado de denunciarlas y de fastidiarse por esas, a veces pequeñas o grandes injusticias, arbitrariedades, autoritarismos inclusive de la vida cotidiana, o específicamente de la profesión en que usted se desenvuelve, ¿no? Sí. Y es que... y no hay otra. Así debe ser. Es que no puede ser de otra manera. Miguel Ángel, yo he contado, si no he contado mal, cerca de 30 películas suyas. Más o menos, ando por la 28, sí. No he contado mal, sí. Usted ha firmado con varios de los directores argentinos más importantes y algunos internacionales, ¿no? Sí. Dentro de los argentinos usted ha firmado, por ejemplo, 2 de las películas fundamentales de Pino Solanas. Sí. Ha firmado con Juan José Jusit, creo que también 2 o 3 películas. 2 películas. Ha firmado también 2 películas, creo, con Renan. Con Estañaro ha hecho esta excelente Casas de Fuego. Sí. Una con Renan hice. ¿Una con Renan? Una sola, sí. Creí que había hecho Tacos Altos. Perdón, 2 con Renan, 2. Sí, Crecer de golpe. Sí, tiene razón. Sí. ¿Cómo así? ¿Qué puede contar de cada una de esas experiencias? Bueno, mira, ahí se ve el núcleo de lo que es lo diferente aunado para conseguir algo determinado. No hay seres más diferentes que todos los que pueblan un set de filmación. Culturas diferentes, gustos diferentes, formas diferentes, conocimientos diferentes, sentimientos diferentes, pero en lo esencial, en el buscar que eso que alguien quiere narrar sea un hecho colectivo, sea una necesidad de todos, lo patentiza un grupo de filmación. Lo que me ha dejado el cine es, a pesar de que esta es una profesión de despedidas, me ha dejado la sensación siempre de estar amparado por una familia que, bueno, el tiempo se encargó de que me faltara, ¿no? Porque mis seres queridos fueron desapareciendo. Es decir, en este momento del origen familiar solo Mónica, mi hermana, y yo. Y ahora esta familia que he constituido con Blanca, con María Luz y con la familia de Blanca, que es una hermosísima familia también, que ya son míos. Pero en el cine he conocido técnicos maravillosos, yo no sé si hay, también en televisión los he conocido, los argentinos en ese sentido son de envidiar, pero son de envidiar porque trabajan con alta tecnología, con la misma facilidad con que trabajan con alambre y palito. Ajá. Que eso es, sí, se puede encontrar en algún lado que trabajan muy bien con alta tecnología, pero la sapiencia en el alambre y palito ojalá nunca se pierda acá. Desgraciadamente se ha destruido todo el aparato de técnicos, no se ha seguido creando nuevos, se les ha metido en la inseguridad absoluta, desde los canales privados al canal de estatal, que es el peor. Digo que es el peor porque tenía una serie de técnicos brillantísimos. Y ha quedado desquiciado ese canal. Los han echado, han jugado con el terror con ellos durante muchos años, de despedirlos, de dejarlos sin fuente de trabajo, de dejarles sin alimento a sus familias, y ha quedado eso, desgraciadamente, porque eran brillantes, no te digo que todos, pero el 95%. Técnicamente. Sí, pero... Además. Se han quedado, pero no ha faltado dinero para que se renovara todo eso. Todos esos materiales están en otros estudios privados, pero no están en el canal. Se destruyó ATC, que era el canal ideal para grabar. En el sentido artístico, el ideal para grabar, de todos los que existen. Bueno, y lo que me ha dejado el cine, retomo, porque si no empiezo a hablar de... lo que me ha dejado el cine es esa sensación constante de familia. Mis experiencias con los directores, algunas han sido muy felices, otras no han sido tanto y otras han sido pésimas. Pero siempre tuve conciencia
que el que quería contar lo que se quería contar era quien lo había escrito y lo estaba dirigiendo. O sea, nunca he querido ser más jefe que el jefe. Sí, lo que he pretendido constantemente es que si a mí me delegan el palo maestro del barco, el capitán del barco no va a subir para ver si lo que yo le digo es cierto, porque yo lo empujo. Mi trabajo es mi trabajo. Nadie respira por mí, nadie siente por mí, nadie piensa por mí. El que me dirige me va a guiar, pero salvo que sepa hacer mejor que yo lo que me pide, cosa